Hermanos, damos gracias al Señor una noche más para poder estar reunidos en Él, para poder bendecirle, para poder alabarle, para poder recibir su bendita palabra que nos instruye, que nos da conocimiento de Él, que nos ensancha en la fe día a día. Y le damos gracias por esta noche. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Hebreos. El viernes pasado estuvimos viendo la carrera de la fe. Cuán precioso es que el Señor nos llama a correr esta carrera de la fe, mirándole a Él, con los ojos puestos en Él, corriendo para ganar. Y nos invita a correr sin peso y sin pecado. Otra de las cosas que no vimos en la reunión pasada es que nos invita a correr esta carrera con paciencia, con la paciencia de Cristo en nuestros corazones, esa paciencia que nos lleva y nos, junto con la fe, por medio de la fe y de la paciencia, heredamos esas promesas del Señor. Así que todas las cosas que hemos estado viendo de Jesús como aquel que es sobre todas las cosas, el mediador de ese nuevo pacto, nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, superior a todos los profetas, a todos los que enviados por Dios, Él como Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Y vamos a continuar viendo hoy día el capítulo 12, pero vamos a leer antes de eso Proverbios 6:23. Vamos a ir a Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Hermanos, cada vez que nosotros nos congregamos para su palabra, la luz del Señor está viniendo a nuestras vidas. La palabra, como esa agua que lava, esa luz que inunda, está viniendo a nuestras vidas para nosotros entrar cada día más en los caminos y en el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que le pedimos en esta noche, que podamos abrazar su palabra y que podamos permitirle a Dios obrar lo que Él quiere con la palabra que Él nos envía en esta noche, en este estudio del libro de Hebreos, que ha sido tan precioso y estamos ya por terminar. Dice que es camino de vida las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones. Cuando a alguien se le llama la atención, la reprensión es una llamada de atención en autoridad por parte de alguien y que desaprueba algo que se ha hecho o que hemos hecho. Dice que cuando somos reprendidos así, y eso nos enseña y nosotros aprendemos la enseñanza de esa llamada de atención, eso se vuelve camino de vida. Qué importante para nuestras vidas. Qué importante para nosotros en este tiempo que la palabra venga como luz y que podamos entender en esta noche que vamos a estar estudiando la disciplina del Padre. Y vamos a ir ahora sí a Hebreos 12. Este tema se llama la disciplina del Padre y vamos a aprender algunas cosas sobre la disciplina del Señor y qué significa disciplina. Porque muchas veces los creyentes no queremos saber mucho de este tema, sino pasarlo por encima, casi no confrontarlo. Y es muy importante saber lo que significa para nuestras vidas, para el caminar del creyente.
¿no? Es necesario que entendamos qué es la disciplina de Dios en nuestra vida, que no sea un tema del que no queremos saber, porque es parte de nuestro caminar en Jesús todos los días, es parte de nuestro caminar. Entonces, una de las cosas que muchas veces entendemos cuando se habla de disciplina, la relacionamos con castigo o con una reprensión fuerte o con algo que nos está costando demasiado. Y vamos a ver que disciplina no significa específicamente eso, sino que la disciplina viene a ser la tutoría de Dios en la vida de nosotros, sus hijos, cómo Él empieza a educarnos y a darnos entrenamiento en sus caminos. Ese es el significado esencial de disciplina, que Él nos toma y empieza a entrenarnos, a enseñarnos, a instruirnos en lo que es de Dios. Y lo hace solo con sus hijos, con aquellos que venimos ya a entrar en esa nueva vida que es en Cristo y por medio de Él somos hechos hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. Así que la disciplina tiene un concepto un poco diferente de lo que la mayoría de nosotros escuchamos o entendemos. Es verdad que muchas veces si la persona o el hijo de Dios se resiste, Dios hace ese procedimiento más largo, lo hace más largo y muchas veces es un poco más doloroso, pero lo que tenemos que entender es que es el cuidado de Dios para entrenarnos a nosotros, sus hijos. Por eso es que ahora vamos a leer aquí en Hebreos 12, desde el verso 3, que fue donde nos quedamos el viernes pasado, y dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nosotros habíamos terminado viendo que en esta carrera, cuando nos sintiéramos agobiados o cansados, hay que despojarnos, pero muchas veces para no desanimarnos, pudiéramos nosotros considerar, contemplar, mirar a aquel que ha sufrido lo que ninguno de nosotros va a sufrir. Ninguno de nosotros va a atravesar lo que Cristo atravesó, ni vamos a resistir quizás hasta la sangre. No era lo que estaba pasando con los hebreos y no es lo que pasa con la mayoría de nosotros hoy, resistir hasta la sangre. Entonces podíamos considerarlo, podíamos contemplarlo, podríamos saber que Él había atravesado lo que no atravesamos ninguno de nosotros, y en ese mirarle a Él, la palabra nos está diciendo aquí en Hebreos 12 que no nos olvidemos que la disciplina del Señor está presente. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Que en esta carrera, algo que va a estar presente es el cuidado de Dios de entrenarnos, de adiestrarnos, de educarnos y de corregirnos continuamente. Ahora, yo quiero que veamos estas palabras, cómo están escritas aquí en Hebreos 12, porque dice:
hijo mío. La disciplina del padre es para los hijos, no es para aquel que aún no es hijo, es para los hijos. Ese cuidado que tiene Dios de instruirnos es para sus hijos. Y eso es el cuidado de un padre amoroso. Esto es muy importante, hermanos, especialmente si estamos acostumbrados a relacionar la disciplina con castigo o la disciplina con sanción. O cuando vemos que las aflicciones vienen y las pruebas están difíciles en nuestras vidas y vienen pruebas de diferentes situaciones, o como veíamos en Pedro, que viene el fuego de prueba a nuestra vida y él dice que no nos extrañemos y nosotros pensamos, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios me está castigando? Y cuando nosotros venimos a la palabra, nos damos cuenta que no es un castigo de Dios, sino que es el cuidado de ese Padre amoroso que se ocupa de nuestras vidas, que sus propósitos esenciales no son de esta tierra y que quiere que la vida de Dios se levante en nosotros mismos y que el Hijo de Él, Cristo Jesús, sea formado en nuestros corazones. Ese es el propósito esencial de Dios. Y en lugar de ver un Dios castigador o que se ensaña muchas veces y eso nos causa dolor o resentimiento, hermanos, poder aprender y ver ese Dios amoroso que nos acoge como hijos, nos abraza y nos dice, mira, necesito instruirte en mis caminos, necesito instruirte en esta área. Así que vamos a trabajar. ¿Y qué usa el Señor para instruirnos? Pues usa todas las circunstancias que vienen a nuestra vida, Él las va a usar. Él es quien las permite. Él las permite. Todas las circunstancias en nosotros, los hijos de Dios, es el Señor que las permite. Hay ciertas circunstancias que nosotros mismos las buscamos por nuestras malas decisiones o como consecuencia de nuestro pecado, y también nos vienen. Pero yo te quiero decir una cosa, cuando nosotros estamos buscando al Señor y aferrados de su mano, Él va a usar todo para poder limarnos, lijarnos, limpiarnos, formar a Cristo en nuestras vidas para que Él pueda manifestarse cada vez más y más en nosotros y a través de nosotros y hacer la obra que solo puede Él hacer. Hacer la obra que solo el bendito alfarero, nuestro Padre Celestial, puede hacer. Y Él se sienta con paciencia y empieza a moldearnos, a moldear el barro en sus manos. Y por parte de Dios, qué importante que vemos primero su amor. Él aquí habla, hijo mío, no menospreciéis la disciplina de Dios. Eso nos habla que nosotros tenemos que apreciar ese proceso educativo en el cual entramos con el Señor, ese proceso de instrucción. Hay que apreciarlo, hay que darle gracias al Señor, no solo que nos ha escogido para venir a Él, entrar en esa salvación gloriosa, sino la obra eterna que hace en nuestras vidas mientras nos regala los días. Quiero ir contigo a Proverbios 15:32, cómo nosotros tenemos que apreciar la obra que Dios hace en nuestras vidas, esa disciplina que el Señor está llevando a cabo en nuestros corazones, que es de un Padre amoroso, no de un Dios castigador. Es de un Padre amoroso que nos toma en sus manos y nos instruye. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina
menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Qué precioso lo que dice aquí el libro de Proverbios. El que tiene en poco la disciplina. La disciplina no hay que tenerla en poco, amados hermanos. Hay que apreciarla, porque es Dios quien se ha sentado a trabajar en nuestros corazones. Se sienta con la lima, se sienta con la lija. Sus propias manos son usadas para moldearnos, para forjarnos, para perfeccionarnos. Así que de parte de Dios tenemos a ese Padre de amor que se ocupa de nosotros. Dice que el que escucha la corrección tiene entendimiento. Nosotros queremos entender esa disciplina de Dios presente en nuestra vida, ese proceso de educarnos, de instruirnos, de corregirnos continuamente para lo eterno. No es para las cosas naturales solamente de esta vida. Nos va a servir, tiene utilidad para lo natural y para la vida diaria, pero esencialmente es para lo eterno y para lo que es de Cristo en nuestras vidas, para servirle como Él es digno, para darle gloria como Él merece con nuestras vidas, todos los días que Él nos regala. Vamos a regresar a Hebreos 12. Dice ahí, hijo mío, no menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Cómo conoce el Señor nuestra naturaleza? Ese Padre de amor sabe que cuando Él reprende, cuando Él desaprueba, ese es el concepto de reprensión, que viene la autoridad de Dios y desaprueba cosas que nosotros hemos hecho o decidido. Y eso muchas veces nos descorazona porque vemos que las cosas no salen como queremos, no salen como pensamos que deben de salir. Y el Señor nos dice, no desprecies la disciplina y no menosprecies la reprensión, sino que apréciala. Aprende a entender el proceso en el que estás en mis manos para que tú la puedas apreciar, tú la puedas querer, tú la puedas anhelar y puedas ver la bendición, el beneficio de someterte a esa instrucción. ¿Mm? Dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuál es el primer motivo de este proceso de instrucción, de este proceso del Señor corregirnos continuamente? Porque Él nos ama, eso ya lo sabemos, por amor nos ha salvado, pero por amor también nos disciplina. Ese es el principal motivo de la instrucción de Dios en nuestras vidas y de corregirnos, su amor. Qué precioso, amados hermanos. ¿Cuánto nosotros tenemos que apreciar al Señor, que se toma el tiempo con cada una de nuestras vidas para poder formar, para poder quitar lo que no es y enseñarnos? Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La calidad de hijos de nosotros con Dios es lo que lo hace apto a Dios para corregirnos y disciplinarnos continuamente. Gloria al Señor. Miren, hermanos, qué precioso, porque nosotros sabemos la otra parte de la moneda, que Dios nos ama, nos guarda, nos protege continuamente, está presente en todas nuestras necesidades. Él es el que nos provee continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Pero vamos a ver la otra parte. También nos cría como a hijos y nos corrige. Ahora vamos a ver de nuestra parte, porque Él hace su parte. Ahora es de nosotros apreciar, reconocer
¿Cuánto necesitamos la instrucción de Dios? Muchas veces nosotros queremos aprender las partes que más nos gustan, que más nos confortan, que más nos consuelan. Eso está bien, lo necesitamos. Es nuestro sustento, Dios es nuestro sustento día a día, hora a hora. Pero entonces también tomemos la otra parte, la cual de repente no queremos tanto afrontarla o enfrentarla, pero nos es necesario conocerla y asumirla y saber que Dios como hijos nos está criando en Él, que su propósito es por amor hacer todo lo necesario para que nosotros tengamos conocimiento de sus caminos, hagamos conforme Él desea, la imagen de Jesús sea formada en nuestras vidas y Él va a hacer todo lo que necesita hacer. Y es de nosotros no solo reconocer cuánto necesitamos esa disciplina, sino también de ser humildes de corazón y sumisos a lo que Dios nos quiere enseñar. Esto es muy importante, hermanos, porque el hecho de rebelarnos o ponernos endurecidos a algo que Dios está tratando en nuestras vidas hace que ese proceso sea más largo y muchas veces más doloroso. Que si en cambio nos humillamos bajo su poderosa mano, eso es mucho más rápido y lo aprendemos más rápido. Poder someternos, poder, ¿verdad? Ser sumisos a lo que Dios está enseñando. Vamos a leer ahí el verso 9 y el verso 10. Y aquí el Señor permite hacer una comparación. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y hace una comparación con los padres naturales. Los padres naturales nos educaban conforme lo mejor que entendían. Y nosotros como hijos les obedecíamos. ¿Cómo no vamos a obedecer al Dios Todopoderoso? Al Dios que nos ha hecho hijos por medio de toda la obra redentora de Jesús. Nosotros venimos a tomar ese lugar de hijos en su Hijo Jesús. ¿Cómo no le vamos a obedecer si nos ha dado entrada a lo eterno, a lo que permanece? Nos da entrada a sus bendiciones, a sus promesas. Aún nosotros como padres, amados hermanos, los que tenemos hijos, los que no tenemos hijos, algún día los tendremos. Los que tenemos hijos, sabemos que muchas veces no es fácil criar y educar, y muchas veces educamos de una manera para darnos cuenta después que hubiera sido mejor en algunas cosas actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos perfectos. Y así era cuando nosotros obedecíamos a nuestros padres. Y en el caso de los padres naturales, estamos llamados a obedecer. ¿Cuánto más al Señor? Por eso le pedimos al Señor, amados hermanos, primero entender que ese proceso de disciplina no es un proceso de castigo o de Dios querer darnos un trato fuerte, no, es el proceso de amor del Padre a los hijos, que se toma el tiempo de tomarnos a cada uno e instruirnos y formarnos, y que podamos entrar en sus propósitos, en lo que Él quiere, entendiendo y conociendo de Él por medio de las muchas aflicciones,
pruebas que vienen, diferentes circunstancias difíciles, persecuciones. Dios usa todo eso para poder hacer esa disciplina. ¿Cómo nosotros no le vamos a obedecer al Señor? ¿Cómo nosotros no vamos a poner nuestros corazones dóciles al Señor? Le pedimos eso en este día, amados hermanos, que podamos entender que esa disciplina es el amor de Dios trabajando en nuestros corazones. Y segundo, que nos dé corazones obedientes, que aprendamos a ser sumisos a Dios, que todo orgullo en nuestra vida vaya desapareciendo para siempre, todo ese orgullo propio de creernos mejor que el otro, de creernos más que los otros. Hermanos, todo eso no es del Señor, que pueda desaparecer, que pueda irse para siempre, que la bendita palabra del Señor nos llene, nos dé sumisión, nos dé humildad a Cristo y nosotros poder escuchar las correcciones que Dios quiere hacernos en nuestra vida, aquello que nos está llamando a entender, a enderezar. Dice el Salmo 94:12. Vamos a ir al Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Dichoso, dichoso aquel a quien Dios le reprende, le llama la atención y ese hombre puede decir, sí, Señor, tú tienes razón, me corrijo, entiendo, no voy a volver a hacerlo así. Voy a cambiar mis hábitos, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a mantener la mente de Cristo en mi vida, voy a mantener tus mandamientos, tu palabra tan viva, abundando tanto en mi corazón que todo mi obrar pueda ser dirigido por ti, por tu Santo Espíritu. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu y cada día más en nuestras vidas, todo lo que hacemos, todo lo que encaminamos, ha de ser guiado por el Señor. Y dice es dichoso, bienaventurado, es 7 veces dichoso, aquel a quien Dios corrige y en su palabra lo instruye. Nosotros queremos ser instruidos por Dios. Por eso cuando está viniendo la palabra, hay que darle cabida en el corazón, hay que escucharla. Yo le ruego a Dios, hermanos, que no se vuelva servicio tras servicio, sermón tras sermón, palabra, no, sino que nuestros corazones estén abiertos, estén completamente abiertos a Dios, a su Espíritu, y Él pueda moverse y pueda obrar y pueda hacer esa obra para lo cual Él está enviando su palabra hoy. Y Él quiere instruirnos y quiere cambiarnos y quiere moldearnos como ese vaso en las manos del alfarero para su honra. Nuestra parte es ser sumisos a Él y someternos a Él y agradecerle y ver la bendición de la disciplina. Por eso el salmista decía, descarriado estaba yo antes de ser tratado por el Señor. Descarriado estaba yo antes de ser humillado. Dios tuvo que tratar con él, tuvo que tomarlo, tuvo que trabajar en su corazón, pero fue de él recibir la instrucción. Ahora fíjese qué precioso, porque cuando uno recibe la enseñanza de Dios, dice que va a haber descanso en los días de la aflicción, porque vamos avanzando. Dios va tratando y nos va dando descanso y vamos entrando cada vez más en ese reposo. Y Él nos instruye entonces en otras cosas. Mientras más rápido aprendemos la lección,
mejor es para nuestras vidas. Mientras más reconocemos la necesidad que tenemos que Dios continúe trabajando en nuestros corazones y en nuestras mentes, más rápido podemos avanzar. Gloria al Señor. Le damos gloria al Señor. Ahora, quiero ir contigo de nuevo a Hebreos 12. En Hebreos 12 dice en el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay una bendición, un beneficio grande en nosotros entender que es parte de nuestra vida en Cristo el trato de Dios con nosotros para instruirnos, para educarnos, para que nosotros podamos avanzar. Y cuán necesario es nuestros corazones estar de acuerdo con el Señor, con lo que Él quiere enseñarnos. Dice, en el momento que estamos recibiendo eso, nadie está feliz, súper gozoso, disfrutando, pero viene luego el fruto de haber sido sometidos. Y ese fruto es ese fruto apacible, ese fruto, ¿verdad? Que viene de lo que Dios ha producido en nuestros corazones, de la justicia de Dios en los corazones que se han dejado trabajar. Yo no sé si tú, pero yo quiero eso en mi vida. Dejar a Dios que trabaje para que Él pueda verse. Necesitamos desear la obra de Dios con todo nuestro corazón, con toda humildad en nuestro ser y que Él pueda obrar para que Él sea visto, para que Él aparezca, fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. ¿Lo quieres, hermano? Yo ruego a Dios que tú lo desees en esta noche. Yo lo deseo, lo quiero para mi vida. Es tiempo de dejar toda rebeldía de nuestros corazones, todo egoísmo, dejarlo aparte y que Dios haga esa obra como Él lo desea hacer, como el alfarero, el maestro, que Él obre completamente en nuestros corazones. Por lo cual, dice el verso 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando estamos siendo tratados por Dios, cuando estamos atravesando dificultades y Dios está hablando a nuestros corazones para nosotros aprender a someternos al Señor, dejar nuestros propios gustos, nuestras propias ideas, nuestra propia mente y entrar en la mente de Cristo, entrar en los caminos del Señor, entrar en las maneras de Dios. Cuando todo eso se está llevando a cabo, muchas veces nuestras manos están caídas, nuestras rodillas dejan de ejercitarse en la oración, pero el Señor nos exhorta por medio de esta palabra, por lo cual cuando estemos siendo tratados, nos acordemos y levantemos nuestras manos y volvamos a doblar nuestras rodillas y hagamos esas sendas derechas para nuestros pies, porque el Señor está obrando y volver nosotros a mantenernos en esa carrera con las manos levantadas, con esas rodillas en ruego al Señor, en súplica al Señor por las muchas necesidades, no solo nuestras, sino de su pueblo, de su iglesia, de su reino en estos tiempos, y que también podamos hacer, dice, sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Qué precioso. Dios quiere que podamos entrar. Dios quiere que nosotros podamos caminar con Él.
Ahora, yo quiero ver contigo un ejemplo muy bueno para nosotros de aprender a entender que Dios trabaja en nuestras vidas y que hay que caminar en Él y creerle y someternos a esos caminos y dejar toda rebeldía a un lado, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el Hijo de Dios. Él lo llamó su hijo, su primogénito. Y Él trató con el pueblo, pero el pueblo era difícil de tratar. Necesitaba aprender a reconocer cuán necesario era escuchar la voz de Dios y darle cabida y someterse. Entonces hizo difícil ese proceso. Yo quiero ir contigo en esta noche a Números 13. El pueblo de Israel es un buen ejemplo para nosotros. En Números 13, cuando tú puedas, yo quiero invitarte a leer desde el capítulo número 11 y 12 de este libro, números 11 y 12. Léelo porque vienen ya los antecedentes de Israel. Israel pudo ver la mano poderosa de Dios sacándolo de la esclavitud después de 400 años. Dios lo sacó con milagros y prodigios, lo sacó poderosamente, lo sacó prodigiosamente. Israel vio todo eso, pero pronto se le olvidó. Pronto se le olvidó. Ahora, el Señor lo sacó y ahora tenía que instruirlo en sus caminos, porque todo este tiempo de esclavitud, ¿verdad? Habían vivido en Egipto, ahora tenían que instruirse, el Señor tenía que trabajar en sus vidas, hacer su obra preciosa en la vida de este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a quien Dios amaba y ama. Y Dios lo saca para llevarlo a la tierra prometida. Ahora, en Números 13, del verso 1 al 3, una de las cosas que podemos ver es que el Señor lo sacó para darle la gran bendición de la tierra prometida. Dice Números 13 del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones serán príncipes de los hijos de Israel. Dios los sacó y les había ya dado la tierra prometida. Ya se las había entregado. Él les dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es verdad que esa tierra estaba ocupada y ellos tenían que tomarla en posesión y era con guerra, pero Dios ya se las había dado y ellos vieron todos los milagros que Dios hizo en su vida. Grandes prodigios para sacarlos de Egipto. Ahora, Moisés los mandó a reconocer la tierra. Moisés mandó 12 hombres. Y cuando ellos vinieron, vieron que la tierra era muy buena, que la tierra era muy provechosa, que tenía muchos frutos, que era tierra fértil. Pero también vieron que ahí habían gigantes. Y cuando ellos llegaron, 10 dieron un reporte que no iban a poder conquistar la tierra y 2 dieron un reporte que sí iban a poder conquistar la tierra. Vamos a leer ahí en el verso 31, Números 13:31. Aquí están los varones que después de reconocer la tierra
durante 40 días dieron, ¿verdad?, un reporte que no iban a poder tomar aquello que Dios ya les había entregado. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué pasó con todo lo que estos príncipes de Israel dijeron de esa tierra que Dios les había dado? Desalentaron a todo el pueblo. Y todo ese pueblo que había visto esos milagros de Dios, que había visto los prodigios de Dios, en vez de creerle al Señor, de creerle que Dios les iba a dar esa tierra, se tiraron para atrás y se quejaron y lloraron y gritaron y ya no quisieron más nada. Vamos a leer aquí en Números 14. Dice, entonces toda la congregación gritó y Dios dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Dios los saca, les da, los está guiando, los está cuidando. Ahora Él quiere, ¿verdad?, que ellos puedan creerle al Señor. ¿Y qué hace todo este pueblo? Empiezan a renegar, a quejarse, ¿verdad? Ya se habían quejado del agua, ya se habían quejado que no tenían carne para comer, ya se habían quejado que el maná era muy liviano, pero ahora se quejan que van a ser presa en el desierto, que no van a poder tomar esa tierra. Ahora se quieren regresar a Egipto. Hermanos, muchas veces nosotros ante las situaciones difíciles, muchas veces se levanta eso en el corazón. Nos desesperamos, nos quejamos, nos olvidamos de quién es nuestro Dios, de quién es ese Dios que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de quién es ese Dios que ha hecho milagros y prodigios en nuestra vida y nos ha liberado y nos ha levantado. Nos olvidamos. Y es necesario recordar que todas esas situaciones, esas aflicciones, esas circunstancias, esas persecuciones que muchas veces vienen de tantas maneras, son para que Dios haga su obra y nosotros podamos creerle a Él y lo de Cristo pueda levantarse en nuestras vidas. Aquí está Israel, liberado de una esclavitud de 400 años, pero quejándose continuamente, renegando de Dios, murmurando de Moisés y de Aarón. Y nosotros tenemos que aprender, porque esto ha quedado registrado para nuestra instrucción. ¿Qué hicieron ellos? Lloraron, gritaron. ¿Por qué nos han traído para matarnos en el desierto? En Egipto ellos eran esclavos, sumamente maltratados, vilmente maltratados. Pero ahora quieren morirse, ahora quieren regresarse a Egipto. Hermanos, así es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza humana carnal. Entramos en situaciones
de conflicto, de adversidad. Ya pensamos que antes nos iba mejor, que antes estábamos mejor. No es verdad. Cristo es nuestra bendición. Cristo es nuestro bien. Cristo es lo precioso, el tesoro en nuestras vidas. Es nuestro Dios, proveedor, sustentador, protector. Pero tenemos que aprender. Israel tuvo que aprender. Aprendió de la manera fuerte porque no entendía. Y era queja tras queja. Por eso te invito a leer los capítulos anteriores. Todo les quejaba, todo. Si les faltaba el agua, si querían carne, Dios les dio carne. Querían todas las cosas que no tenían, en lugar de contar sus bendiciones. ¿Qué pasó al final? El Señor los trató con amor, los soportó, los sobrellevó, pero al final los dejó 40 años en el desierto. Dijo, ya me cansé, me han tentado 10 veces. Y ahí están los líderes, Aarón y Moisés, rogando al Señor, postrándose delante de Dios para que perdonara al pueblo. Y Dios los perdonó, porque la salvación no se pierde. Él perdonó a su pueblo, ninguno de ellos se perdió, pero ¿sabe qué pasó? Se le cortó la bendición de haber entrado en ese momento a la tierra prometida. Y tuvieron que esperar 40 años en el desierto, dando vueltas para poder entrar. Ninguno de los que se quejó y renegó y se volvió a quejar y murmurar, entró. Entraron los hijos de ellos. Los hijos de ellos fue la nueva generación que Dios la entró en la tierra prometida que fluye leche y miel, que es Cristo mismo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender, porque cuando Dios nos habla, hay que escuchar y hay que poner el corazón sumiso y hay que decirle, sí, Señor, enséñame. Quizás en mi corazón se levanta rebeldía, quizás en mi corazón se levanta rechazo, quizás tengo mucha soberbia en mi vida, pero Señor, aplácala. Yo te pido perdón, límpiala, lávala en mi vida. Quiero tener un corazón que ame tu instrucción, que aprecie tu disciplina, que me eduques en ti, que me enseñes tus caminos, que yo reciba todo lo que tú quieres recibir para yo poder ser ese vaso que tú quieres usar, para que tu gloria, tu amor, tu misericordia, tu bondad sea vista en mí y a través de mí. Vamos a pedírselo al Señor, amados hermanos. Vamos a pedírselo al Señor. Lea la historia del pueblo de Israel. Queremos aprender de ellos. Queremos aprender a tener un corazón. De esos 12 líderes, 10 no entraron, pero 2, Josué y Caleb, ellos entraron porque ellos le creyeron al Señor y ellos dijeron, Señor, tú has dicho que vamos a entrar. No importan los gigantes, no importa el tamaño que tienen, nos los comeremos como pan, vamos a entrar. Ellos animaron al pueblo y a ellos Dios honró esa fe, honró ese entendimiento y a ellos los entró. 40 años más tarde los entró. Así que nosotros queremos ser parte de aquellos que le creemos, que nos sometemos, que le amamos, que queremos esa instrucción. Algo muy precioso que dice esta porción es que Él nos disciplina para que podamos participar de su santidad. Vamos a regresar a Hebreos 12. Gracias, Señor Jesús. En Hebreos 12 dice, aquellos, en el verso 10, de aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres naturales. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es uno de los de aquello que va a manifestarse en este proceso de instrucción del Señor a nuestras vidas. Y esa santidad significa que somos más y más como Él, apartados para Él. ¿Qué es la santificación? Ser apartados para Él. Y esa santidad, ¿verdad? Es que nuestra vida, nuestra mente va siendo más como el Señor. Y eso nosotros lo queremos. Queremos ser cada vez más como Cristo. Queremos ser cada vez más como Él. Vamos a leer en Primera de Pedro 1, 13, 17. Primera de Pedro 1, 13, 17. Voy a leer desde el 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Como hijos obedientes, buscamos lo del Señor. El Señor es santo, pues nosotros vamos en pos de esa santidad también, que Él pueda crecer, que Él pueda ser visto en nuestras vidas como tal. En Efesios 5:1 también nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, como hijos. Toda esta disciplina viene por nuestra calidad de hijos en su Hijo Jesucristo. Somos hijos por medio de Él, por esa salvación tan grande que Él nos ha regalado. Así que le damos gracias al Señor por poder en esta noche recibir y entender que la disciplina de Dios es un proceso de amor de ese Padre a sus hijos que se ocupa de nosotros, que nos ama, que quiere hacernos más como Él y que todo lo que pueda venir a nuestras vidas esté en sus manos y Él usándolo para producir, para que se levante más su vida en nosotros. Y nosotros le pedimos a Dios en esta noche la gracia abundante de tener corazones humildes, sumisos cuando vengan las situaciones, saber que dependemos de Él, saber que Dios nos va a hablar y que nos dé la gracia de decirle, sí, Señor, yo quiero aprender lo que me estás escuchando, lo que me estás enseñando, lo que estás trabajando en mi corazón. Yo lo quiero aprender. Yo quiero ser cada vez más como tú, serte agradable y hacer todo lo que a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por la luz de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos todas las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Queremos conocer todo el consejo tuyo para nuestras vidas, Señor. Queremos conocer toda la palabra en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, para que tú puedas brillar y para que tu obra, Señor, sea como tú deseas que sea. Bendito alfarero, que tú continúes, Señor. Abrimos nuestras vidas, abrimos nuestros corazones y que tú continúes, Señor, haciendo tu obra, haciendo tu voluntad, Señor, levantando lo que es tuyo, lo que es de Cristo en nuestras vidas, para que tú puedas ser visto cada día más. Y danos abundante gracia, Señor, para escucharte, para caminar como tú quieres que caminemos, para aprender lo que tú quieres que aprendamos, cada uno en lo particular. Gracias, amado Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Amén.